Primero de Samuel 17:45. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él os entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo Goliat se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de ahí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente. Y la piedra quedó clavada en la frente y cayó el filisteo sobre su rostro a tierra. Así venció David al Goliat con honda y piedra, y también hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ello la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Este es nuestro Dios, que también respalda a sus siervos con grandes victorias. Levante su mano y diga: gloria a Dios. Más fuerte: gloria a Dios. Ocupen sus lugares, por favor. Aprendíamos en la predicación anterior acerca de cómo vencer a los gigantes de nuestras vidas. Y hablábamos de este acontecimiento en donde sobresale la victoria que Dios le dio a David. Tenemos que subrayarlo, acentuarlo, porque no fue las fuerzas de David, no fue la habilidad de David, fue el Dios que respaldó a David en esa gran victoria. Y como Dios respaldó a David, Dios también lo estará haciendo por cada uno de nosotros. Si recuerdan, hicimos nuestra una frase que el profeta Jeremías escribió mientras decía: mas Jehová, ¿se acuerdan? Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. ¿Se acuerdan de eso? Palabra de Dios: mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Vamos todos. Casi no los escucho. Más fuerte. Mas Jehová. Y esto nos hace ver que no hay gigante más poderoso que nuestro Dios Jehová, porque Jehová está conmigo como poderoso gigante. Y alguien diga: gloria a Dios. Aprendíamos acerca de las características de Goliat, y una de estas es que apareció en la escena para mostrar su dimensión como un terrible gigante. Y que así son los gigantes que aparecen en nuestras vidas: una deuda, un problema matrimonial o familiar que parece no tener solución, un gigante que quizás es un vicio, un gigante que se presenta para mostrar su agresividad a través de una enfermedad. Así son las características de estos gigantes. También se paró frente a todo Israel para intimidarlo. Los problemas en nuestras vidas parece que vienen para estacionarse y quedarse para siempre. Cuando a alguien le da la noticia de que resultó con diabetes, que resultó con cáncer, entonces parece que esas enfermedades llegaron para ya nunca irse del cuerpo.
Son gigantes que pueden ser vencidos, porque con nosotros está Jehová, el poderoso gigante. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ahora este gigante, una de sus características más es que dijo palabras desafiantes. Siempre vamos a escuchar palabras que traigan desánimo, palabras que traigan desaliento y quiten nuestra fe. Tengamos cuidado con ello. También aprendíamos de algunas características intimidadoras de Goliat que originaron la pérdida de fe. Cuando Saúl escuchó de lo que estaba pasando con este Goliat, aún el rey tambaleó en su fe, se atemorizó, hubo turbación y gran miedo. Ante estas actitudes y características de estos gigantes, normalmente va a haber turbación y miedo. Estimados, debo también subrayar y recordarles, aunque ya lo aprendíamos en la prédica anterior, hay obstáculos que debemos superar antes de vencer a esos gigantes. David no le fue fácil. Él, cuando oyó al gigante, dijo: este es pan comido. ¿Por qué se atreve a hablar así este hombre? ¿Quién es este para que desafíe al pueblo de Dios? Sin embargo, no le fue fácil a David, a pesar de que sabía que tenía la victoria. A usted y a mí tampoco nos va a ser fácil ver la derrota de ese Goliat, porque para lograrlo vamos a encontrar obstáculos. Y uno de los primeros obstáculos que encontró David fue su propia familia, porque sus hermanos eran hombres de guerra. Y cuando escucharon que David estaba en el campo de batalla, su hermano mayor lo desanimó. Su hermano mayor lo menospreció. También el resto del pueblo. Cuando llegó a los oídos de los demás soldados del ejército que David quería enfrentar a Goliat, se burlaron, menospreciaron a David. El propio rey Saúl no le dio mérito a la confianza que David tenía para vencer al gigante Goliat. Y Saúl le dice a David: es que no podrás, tú no eres hombre de guerra, tú eres un mozo, un criado cuidando las ovejas de tu familia. Este hombre Goliat es un hombre de guerra y tú no vas a poder. También David tuvo que enfrentar el obstáculo de usar la armadura que el rey le puso. Y al final de cuentas aprendíamos que tenemos que marcar la diferencia y que Dios hace como a Él le place. Que no estemos acomodándonos a nuestra manera de pensar. Si recuerdan los que estuvieron en el culto anterior, recordarán que hablamos de un tal Naamán que pensaba que Eliseo vendría y pondría su mano para orar por él y sanar su lepra. No fue así. No fue como Naamán pensó. Es como Dios quería actuar a favor de Naamán, llevándolo a la humillación de su ego. Ve a bañarte, ve a sumergirte en el río Jordán. Naamán dice: en mi tierra hay mejores ríos, mejores lagos que este río. Pero si él no cumplía como se lo dijeron sus propios criados: Naamán, mi general, si el profeta te hubiera pedido algo mayor, ¿lo harías? Él dijo: claro que lo haría. Ahí está, haz lo que te está pidiendo. Obediencia. Hablábamos también de cómo Dios dio la victoria al pueblo de Israel para conquistar Jericó. Que humanamente, para conquistar esa ciudad, deberían utilizarse armamentos que golpearan con ímpetu, con mucha fuerza las murallas de Jericó. Pero Dios no lo hizo así.
Dios le dio la orden a Josué que le indicara al pueblo rodear las murallas. ¿Cuántas vueltas le dieron para que las murallas se cayeran? Los que dijeron 3 estuvieron el domingo anterior. Los que dijeron 7 no estuvieron. Porque sí es cierto que fueron 7, pero en el último día, los primeros 6 días solo dieron una vuelta. Cada día una vuelta, cada día una vuelta, cada día una vuelta, cada día una vuelta. Pero el séptimo día ya no solo dieron una vuelta, dieron la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta, la séptima. Y en la alabanza las murallas fueron derribadas. Porque Dios hace como a Él le place. Dios puede hacerlo. Hablábamos acerca de que qué le costaba a Jesús decir la palabra para sanar al ciego. Y lo hizo más de una vez diciendo la palabra. Pero en otra ocasión lo mandó a lavarse al estanque de Siloé. En otra ocasión hizo lodo con su saliva y se la untó en los ojos. Dios hace como quiere. Solo tenemos que tener comunión con Dios para poder discernir la voluntad del Señor y pararnos firmes en la fe. Ahora, hasta aquí hemos aprendido de las características del gigante y de los gigantes. Pero quisiera hoy continuar aprendiendo acerca de las características de los vencedores. Creo que no escucharon, ¿verdad? Porque las características de los gigantes ya las conocemos y estamos de acuerdo con lo que hemos aprendido. Pero hoy debemos reforzar o enseñar cuáles son las características de los vencedores. David fue utilizado por Dios para vencer a Goliat, no por casualidad, sino porque Dios tenía el control de todas las cosas y David tenía características típicas de los vencedores. Si usted y yo queremos ser vencedores, hoy en la lista de los vencedores vamos a tener que subrayar algunas cosas que nos ayudarán a ser más que vencedores. Y una de las características de David como vencedor es que era el menor. Diga conmigo, David era el menor en la familia. Dígalo, David era el menor en la familia. Nadie en su familia hubiera pensado que David sería el ungido de Jehová, pues lo consideraban poco o nada. Aún el profeta, cuando llegó para ungirlo como rey, pensó que era el mayor, pensó que era el que seguía. Él nunca pensó que Dios utilizaría a un aparentemente simple pastor de ovejas. Estimado, si en algún momento te has sentido que eres menos que alguien, si en algún momento alguien te ha menospreciado, si alguien ha querido doblegar tu fe, sin duda alguna que eres un candidato para ser un vencedor, para que de esta manera la gloria no sea tuya, sino sea de nuestro Dios todopoderoso. Alguien dele alabanza, alguien dele alabanza y diga gloria a Dios, diga gloria a Dios. Es así que una de las características de un vencedor es que muchas veces llega al límite de ser menospreciado. Y qué bueno es acuñar que esta ha sido muchas veces la situación del estado de Chiapas. El estado de Chiapas se señala como el estado con el índice más grande de analfabetas, el estado más pobre teniendo tanta riqueza, y se ha menospreciado a Chiapas. Pero si esta es una característica de un vencedor, entonces preparémonos, porque Chiapas se levanta como un derrotador de gigantes. Llámese pobreza, llámese inseguridad,
llámese idolatría, llámese desgracia, y alguien diga gloria a Dios. Ahora, es interesante también saber que una característica de un vencedor es que es un servidor. David era un siervo, se comportaba como un siervo. Y dijo Isaí, el padre de David, a su hijo: toma ahora para tus hermanos una efa de este grano tostado y estos 10 panes, y llévalo pronto al campamento a tus hermanos. David vivía seguro en Dios, por eso tenía un corazón servicial. No importa que tan duro te está yendo en la vida, no importa si te está lloviendo sobre mojado, no dejes de tener un corazón servicial. ¿Me está escuchando, mujer? ¿Me está escuchando, varón? ¿Me está escuchando, hermano, hermana? No importa cuánto esté pasando en nuestras vidas, no importa si nos está lloviendo sobre mojado, no debemos cambiar de tener un corazón servicial, un corazón servicial. Porque cuando hay un corazón servicial, es muestra de humildad y de humillación. Y escrito está que el que se humilla, por favor, escrito está que el que se humilla, Dios lo exalta. Pero al que se exalta, el que se exalta, ¿de qué lado quieres estar? ¿Del que tiene un corazón servicial y humilde, o del altanero y orgulloso, orgullosa? ¿De qué lado? De un servidor. ¿Alguien dice gloria a Dios? Una tercera característica de un vencedor es que David amaba a Dios con todo su corazón. ¡Aleluya! Despiértese, por favor. Algunos venimos medios adormitados, sonámbulos. Pégale un codacito así suave, no le vaya a quebrar la costilla al que está al lado, y diga: hey, despertá. Dígaselo. Espero que a partir de ahora esté listo para contestar. David amaba a Dios con todo su, de manera que cuando llegó al campamento y escuchó al gigantón, David dijo: ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Hermano, le tocaron la llaga a David, porque su amor por Dios no le permitía a David que el pueblo de Dios fuera menospreciado. David creía y servía a un Dios vivo. ¿A quién sirve usted? ¿A un Dios? ¿Cuántos sirven a Jehová, el Dios vivo y poderoso? Servía a este Dios vivo y David lo amaba. ¿Cuántos aman a Dios? ¿Cuántos aman a Dios? No tenía una relación religiosa fría, aburrida, sino tenía una relación con su Dios vital y activa, ferviente para el Señor. No importa tus luchas, no importa si humanamente a veces te quieres sentir decaído. Levántate, diga el débil. Mujeres, diga el débil. Varones, diga el débil. Fuerte soy. Varones, diga el débil. Mujeres, enséñenle a esta hombrada aguada, lela, sonámbula. Diga el débil, mujeres. A ver si aprendieron los varones. Varones, diga el débil. Hasta que no les pican la costilla, ¿no?
Todo mundo diga el débil. Y alguien diga gloria a Dios. Gloria a Dios. David amaba a Dios. Y la pregunta sería, ¿seguimos a Dios simplemente para cumplir ciertos calmaconciencias como una religión? ¿O amamos a Dios porque tenemos una buena comunión con Él? Cuando hay comunión con Él, se conoce quién es tu Dios. Si a veces vivimos, hermanos, al ahí se va, como aquellos trabajadores chambones que ahí van al trancazo, viven por misericordia. Pero cuando conocemos al Dios a quien nosotros adoramos, hermano, nuestra vida tiene que ser diferente. Porque tú no eres un cualquiera, tú eres hijo de este Dios. Este Dios que creó el cielo, la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. ¿Cuántos son hijos de Dios? ¿Del Dios Moloch? ¿Del Dios del pozo? ¿Cuántos son hijos de Jehová Dios? Los que son hijos de Jehová Dios digan amén. Aleluya. Así como que le sacan el pecho, ¿no? Ahí andará el chanclas echando oreja. Grítele fuerte: yo soy hijo, hija del Dios poderoso. Vamos, 1, 2, 3. Muy bien. David fue menospreciado. David era un servidor. David amaba a Dios con todo él. David no toleró la provocación o burla del enemigo. Cuando se ama a Dios, hermano, lo que ofenda a Dios te va a calar a ti. Era un adolescente, 14, 15 años, y estábamos con un grupo de adolescentes, jovencitos, echando relajo. Y no faltó que alguien del grupo comenzara a remedar cómo caminaba fulano de tal. Ya viste cómo camina fulano de tal, y lo hacía, ¿va? Y ya viste cómo habla fulano de tal, y lo hacía. Y a alguien se le ocurrió decir: ¿y ya viste cómo camina el papá de él? Y lo quiso hacer, y saltó al ruedo el muchacho y dijo: búrlense de todos los que quieran, pero de mi papá no pueden burlarse. Aleluyita, ¿va? Eso demostraba que ese muchacho amaba a su padre, no importando si tenía un defecto. Es así que cuando amamos a Dios como Padre, nos va a causar cierta reacción en nuestra vida cuando veamos que se está ofendiendo a Dios. Por eso David, cuando escuchó al gigante, dijo: ¿quién es este filisteo incircunciso? Ahora, por favor, no es David un galanote. David es un muchachito de aproximadamente 17 años. No es hombre de guerra, es pastorcillo de ovejas, pero amaba a su Dios. Amaba a su Dios. Amaba a Dios, el Dios verdadero. ¿Quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Por las venas espirituales de David corría el poder del Espíritu Santo. Por eso, ante la provocación del enemigo, no podía permanecer callado. No podía quedarse paralizado. No podía
escuchar o ver a ese gigantón retar al pueblo de Dios. Esa provocación le provocó un impulso de fe para moverse e ir al triunfo. Un creyente que está vivo espiritualmente se levantará como lo hizo David. A su nombre. Solo alguien que puede tener la vida de Dios, que ama a Dios, ante cualquier gigante que humanamente se pueda levantar en contra nuestra, la característica de un vencedor es que habrá fe en su vida y su acción será la de decir: nada que pueda doblegar al Dios que está conmigo. No hay enfermedad, no hay circunstancia, no hay ningún diablo que pueda en contra de nuestras vidas. A su nombre la gloria. El corazón de David nunca desmayó. Por eso, por favor, no importa la circunstancia, lo dije hace unos segundos atrás, no importa que te esté lloviendo sobre mojado una tras otra, tu corazón en Dios nunca debe desmayar. Y David dijo a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. David aprendió a vivir una vida estable por fe y no por sentimientos. Hermano, la Biblia se cree, no se cuestiona. La vida del creyente no vive de sentimientos, sino de promesas en Dios. Ay, es que hoy no siento ir al culto. No es que si sientes ir al culto, es que vas a ir al culto. ¿No dijeron amén a eso? Es que hoy me siento con mi fe por los suelos. Ey, diga el débil: fuerte soy. Voy a confiar más en la palabra y en las promesas de Dios que en mis propios sentimientos. Porque mis sentimientos pueden estar en contra de la voluntad de Dios, pero su palabra y sus promesas son fieles y verdaderas, y estas se cumplen sea de día o sea de noche. A su nombre, a su nombre. El andar de los vencedores siempre es un andar por fe y obediencia, independientemente a sus sentimientos y razonamientos. No dudo que de repente David, muchachillo de 17 años, con un gigante de más de 3 metros, armado hasta los dientes, en algún momento quizás se quiso intimidar, pero sus sentimientos no vencieron su fe. Él dijo: sí, está grandote, pero entre más grande, más polvo va a echar este. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Tu problema, el problema que estás enfrentando es un gigantón, mayor va a ser la gloria de Dios manifestada en tu vida. Mayor va a ser la manifestación de Dios en tu vida. Mayor va a ser la bendición de Dios en esa situación. Vamos, alguien dele alabanza. Eso debe penetrar hasta nuestros tuétanos. Sí, Señor. Alguien diga: sí, Señor, mientras se está aplaudiendo. Sí, Señor. La característica de este vencedor llamado David es que había ganado batallas previas antes de pelear con Goliat. Porque cuando Saúl lo está tratando de convencer que no va a poder enfrentarlo, cuando el rey Saúl medio se convence y dice: bueno, está bien, pero ponte mi armadura, y David quiere caminar y no puede porque no estaba acostumbrado a esa armadura y se la quita. Estimados, en ese momento
David le recuerda a Saúl y le dice: mi señor, mi rey, rey Saúl, el Dios que me ha ayudado a matar leones y osos. Ya habían victorias anteriores y eso fortaleció su fe. El Dios que me ayudó a matar leones y osos, a quien tomaba de la quijada y se las abría hasta tronársela. Aleluya. ¿Creen que eso era humano? Ni que fuera Sansón. Era un muchachito, pero que amaba a Dios, que conocía a su Dios, que por defender a sus ovejas se le echó encima al león y agarrándolo lo agarró por la quijada y al oso también. El Dios que me ayudó, no dijo como yo maté al oso, no. El Dios que me ayudó a matar osos y leones me va a ayudar también a matar a este. Vamos, dele alabanza al Señor. A su nombre la gloria. A su nombre la gloria. La Biblia dice que David vencía a estos animales tomándole la quijada. La quijada es la mandíbula, donde se encuentra la boca, el hocico para ellos, ¿no? Esto nos dice, nos enseña que David aprendió a dominar la boca de sus enemigos. Ay, ¿qué te dijo el médico? Uy, no, de esa enfermedad nadie es sana. Como un día que fueron pastores y hermanitos de apoyo a visitar a un hermano y él está tirado ahí en la cama y el pastor que está tratando de darle palabras de fe le dice: y hermano, ¿y cómo fue? No, pues es que de repente me salió sangre de la nariz y también me empezó a salir sangre del oído. Y el hermanito que estaba ahí: ¿también le salió sangre del oído? Sí, hermanito. Ah, de eso ya nadie vive, todos se mueren. Qué palabra de ánimo, ¿no? Se van a enfrentar gigantes y van a venir bocones y boconas muchos más. Hay que saber dominar esas bocas. No importa de quién sea, hay que aprender a dominar esas bocas y a decirlo, lo cancelo, y a echar por tierra lo que no produce fe en tu vida. Toda palabra negativa en contra de lo que estás viviendo tiene que ser derrotada, porque hay poder en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es mentira del diablo, no importa sea león, no importa sea oso. A su nombre, a su nombre. Y no importa si no tienes una lanza y armadura de guerra. No importa si solo en tu mano está un cayado y está una pequeña onda que nada significa en un terreno de guerra. No importa cuán débil te parezca el enemigo. No importa lo que piensen los que están a tu alrededor. Si Dios está con nosotros, si Dios está contigo, Dios se va a glorificar en esa situación que estemos enfrentando. Alguien diga: gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Porque conmigo está Jehová, el poderoso gigante. Padre, gracias por la palabra. Gracias por dejarnos estos testimonios que son evidencia de su poder. Aumente nuestra fe, oh Dios. Alguien cuestionó de una manera sarcástica diciendo: ¿dónde está el Dios de David?
¿Dónde está el Dios de Elías? ¿Dónde está el Dios de Pedro y Juan que hacía milagros? Queriéndose burlar de nuestro Dios. Pero sabiamente uno de nuestros consiervos dijo: no, la pregunta no es correcta. La pregunta no es correcta cuando se pregunta dónde está el Dios de los milagros. La pregunta debe de ser: ¿dónde están los hombres y las mujeres de fe? ¿Dónde está ese David que con sus características de un vencedor enfrentó a su Goliat? ¿Dónde están esos hombres de fe como Eliseo, como Elías, como Moisés, como Josué, como Pedro y Juan? ¿Dónde están? ¿Dónde están esas mujeres de fe como aquella que no tenía más que un puño de harina y un poco de aceite y tuvo que obedecer a la palabra de hacer una torta, sabiendo que era la última, y humanamente sabía que esperaría la muerte, pero a la obediencia y a la fe ella hizo esa torta? Y cuando fue a la vasija de la harina, había harina suficiente para vivir el resto de su vida, y había aceite suficiente para vivir el resto de su vida. Fortalezca nuestra fe, Señor, y que todo aquello, Señor, que nuestros oídos han escuchado, que procuran debilitar nuestra fe, hoy como osos y leones sean desquebrajadas esas quijadas. Padre, todo comentario contrario, todo comentario contrario, todo diagnóstico contrario al poder de Dios, hoy es cancelado. Hoy es cancelado en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Porque con nosotros está Jehová, el poderoso gigante. Jesús es